el jueves próximo a las 2 de la tarde. Bien, ahora vamos a entrar en materia. Vamos a buscar en nuestra Biblia el lugar donde nos quedamos la semana pasada, en Éxodo capítulo 9. Éxodo capítulo 9. He titulado el mensaje de esta mañana Tofudez, como diría un español, con doble Z. Éxodo capítulo 9. ¿Tienen el pasaje ya? Amén. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo: mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá salpullidos con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno, y se pusieron delante de Faraón, y le esparció Moisés hacia el cielo, y hubo salpullido de modo que produjo úlceras, tanto que en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del salpullido, porque hubo salpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día en que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y sus caballos y su ganado a casa. Mas el que no puso su corazón a la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo sobre toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar granizo y fuego, y el fuego se descargó y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió toda la tierra de Egipto con todo lo que estaba en el campo, así hombre como bestias. Asimismo destrozó el granito toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendré más. Y respondió Moisés:
Tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino pues y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón el rey y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Ahora ustedes entenderán que sin lugar a dudas, si hay algo que refleja este pasaje que hemos leído en el capítulo 9 de una manera reiterativa, es el hecho de que el carácter de Faraón era el de una persona tozuda. Una persona tozuda. Hasta ahora las plagas que habían venido sobre Egipto eran plagas que habían sido más bien molestias para los egipcios. Pero en este caso estamos hablando de algo que era mucho más que golpes emocionales. Estamos hablando de algo que estaba destruyendo o atacando de una manera directa, no solamente la teología egipcia, que estaba siempre en la adoración permanente hacia la vida animal. La primera de las plagas o pestes que va a acabar con el ganado, va directamente a atacar al dios toro y a la diosa vaca. Aquellos que eran adorados por ellos como la fuente de la vida animal y como los proveedores de la productividad ganadera. Pero aparte de eso, va a estar destruyendo esta plaga la economía nacional egipcia por completo. O sea que el Señor le iba a dar aún en el bolsillo, como quien dice ahí, para que les doliera más. Sin embargo, de una manera gradual se iba intensificando la severidad de los juicios de Dios sobre la nación de Israel, al mismo tiempo que se iba intensificando la tozudez de Faraón, se iba endureciendo el corazón de él. Cuando hablamos de tozudez, hablamos de obstinación, hablamos de terquedad, estamos hablando de testarudez, de cabeza dura. Estamos hablando de una persona que se empecina en una posición, no obstante cualquier cosa. De una persona que toma una posición inflexible, intransigente completamente. Una persona que es un cabezón. Que no importa argumentación ni circunstancias. No cambia en su actitud y en su sentimiento. Faraón evidencia aquí esa tozudez. La primera plaga, la de sangre, dice el texto en el capítulo 7, no tienen que buscarlo, en el versículo 22, que el corazón de Faraón se endureció. Con la segunda plaga, la de las ranas, dice el texto en el versículo 8, capítulo 8, versículo 16, que Faraón en esa ocasión le dice una promesa, sí, yo lo voy a libertar, pero luego se endureció su corazón nuevamente. En cuanto a la plaga de los piojos, que lo vimos la semana pasada, vemos nosotros que el capítulo 8, versículo 19, dice que el corazón de Faraón, luego que pasaron los piojos, se endureció también. Y cuando vinieron todo tipo de insectos y de moscas, llegó el momento en que estaban desesperados, pero el corazón de Faraón, dice el capítulo 8, versículo 32, que se endureció. Ahora vamos a ver que viene la plaga de ganado y en el capítulo 9, versículo 7, dice que se endureció el corazón de Faraón para no obedecer a Dios, para no dejar ir al pueblo de Israel. Nosotros vemos que con el salpullido del capítulo 9, en el versículo 12, dice que se endureció el corazón de Faraón. Cuando viene el granizo con el fuego, pues igualmente promete libertad en ese caso, pero finalmente se endurece el corazón de Faraón y no lo deja ir. Óyeme, qué caco duro. Qué caco duro. Qué tosudo. Porque ciertamente a lo largo de todo este pasaje del capítulo 9 vemos cómo la tosudez de Faraón se presenta una vez y otra vez y otra vez. Es tosudez ciertamente lo que sucede cuando vemos que en el versículo 1 el Señor manda a sus siervos y le dice a Moisés, entra en la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo. Y es tosudez
lo que tiene Faraón cuando rechaza a los mensajeros de Dios. Ya en otras ocasiones Moisés había ido y una vez y otra vez, cada cosa que Moisés le había dicho del Señor había sucedido tal cual. Y Moisés no estaba allá ni Aarón porque querían hablar con Faraón o porque sencillamente pensaban que era muy agradable estar en el palacio. No, todo lo contrario, sabían que había un riesgo, inclusive un riesgo de muerte. Sabían que había un rechazo, de hecho Dios le había advertido, el Faraón te va a rechazar, pero sin embargo ve. Y cuando Dios manda a una persona a predicar el evangelio a otro, a pesar de que esa persona tal vez tú piensas, bueno, me va a rechazar, no va a querer saber, él está predispuesto, ella no quiere saber de la palabra de Dios ni del evangelio, sin embargo tú tienes que ir. Y realmente el tosudo, el cabezadura, es aquel que rechaza al mensajero, porque también rechaza a quien envía al mensajero, que es Dios. Cuando un cristiano va donde otra persona a hablarle de Jesucristo, hablarle del perdón de pecado, hablarle de la vida eterna, hablarle de la obligación y la necesidad del arrepentimiento, está simplemente siendo un enviado de Dios, que dijo, id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo y el que no creyere será condenado, pero uno va porque Dios lo dice. Fue muy tosudo él cuando resistió una vez más a los mensajeros que Dios mandaba. Pero no solamente a los mensajeros, sino que también estaba rechazando la advertencia que Dios le estaba dando. Fíjense que en el versículo 2 le dice, porque si no los quiere dejar ir, o sea, Dios te dice que deje ir a mi pueblo, porque si tú no lo haces, y ese porque si tú es una advertencia. Y cuando le decimos a una persona, si no te conviertes a Cristo, estás perdido, estás condenado, porque ya Él ofreció el único sacrificio que puede ser sustitutivo del tuyo a fin de que tú no perezcas y mueras para siempre. Él murió en la cruz, Él derramó su sangre precisamente para que tú no tengas que padecer eternamente en el infierno. Óyeme, cuando rechazamos la advertencia divina y cuando queremos buscar otro subterfugio, otra manera de nosotros ser salvos, nosotros estamos ciertamente manifestando tosudez. Y este es el caso de Faraón también. El Señor le dice, déjalo ir porque si no, ¿pero qué va? ¿Qué va? La amenaza o la advertencia, como lo quieras tomar, como lo quisiera tomar Faraón, no había diferencia. Era real. Pero por su cabezadura, su carácter terco, su testarudez, sencillamente no obedecería. Es tosudez. Cuando teniendo la oportunidad de estar del lado de Egipto, nos mantenemos dentro, del lado de Israel, nos mantenemos dentro del territorio egipcio. Es interesante que el versículo 4 dice que el Señor le advirtió y le dijo, Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. La Biblia dice que la tierra de Gosén, lo hemos leído hace un rato, fue protegida por el Señor, tanto así que cuando cayó aquel granizo y fuego desde el cielo, una cosa que nunca había sucedido antes, y que lo toma la palabra de Dios en Deuteronomio como advertencia a los israelitas de lo que había pasado antes en Egipto, y lo utiliza la palabra de Dios en el Nuevo Testamento cuando el apóstol Pedro habla de que el día del Señor vendrá y que lloverá fuego del cielo para destruir las obras de los hombres y aquellos que no obedecen al Evangelio y que rechazan la verdad. La tierra de Gosén, la tierra donde estaban los israelitas, no recibió ningún embate de granizo ni de fuego. La tierra donde estaban los israelitas no habrían de experimentar en absoluto esta primera peste o plaga sobre el ganado. Yo no sé qué tipo de enfermedad vino, pero diezmó el ganado. Es interesante que le sucedió específicamente a todo el que estaba en el campo. Solamente aquellos ganados que estaban resguardados sobrevivieron a esta primera plaga. Tanto así que el Señor en una segunda oportunidad le va a decir, mete el ganado dentro, porque si no, lo que te queda te lo voy a matar también. Pero este hombre tosudo, cabezadura, no va a hacer caso. Pero qué interesante el hecho de que tenemos la opción, el aviso del Señor, de acogernos a su gracia, al ámbito de su misericordia, a su iglesia,
a Israel, el Israel de Dios, y no permanecer en Egipto, que es un tipo del mundo, donde ciertamente lo único que vamos a recibir es perjuicio, daño y perjuicio, no solamente nosotros, sino los nuestros en términos general. Tosudez tiene que ser el título del mensaje, porque de tosudez es que se trata, cuando una persona subestima o no toma en cuenta los plazos que Dios da. A veces pensamos que vamos a ser eternos y que vamos a poder tener una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad. La semana pasada estuvimos viendo la procrastinación, ¿verdad?, de Faraón. O sea, cómo Faraón dejaba para después. Las ranas estaban dentro de sus habitaciones y cuando Moisés le dice, ok, yo voy a orar a solicitud de él, al Señor para que te quite las ranas. ¿Cuándo lo hago? Y decía, bueno, déjalo para mañana. Óyeme. Y es interesante que muchos subestiman los plazos que Dios ha establecido. Nuestra vida tiene un tiempo, ciertamente no vamos a vivir más que exactamente lo que el Señor ha determinado. Él es el autor y el dador de la vida. El día que retira tu espíritu, óyeme, ese día se acabó. Pero no solamente eso, Dios te expone a la verdad y sensibiliza tu corazón en una ocasión específica. La oportunidad de Faraón estaba ahí. El Señor le dijo, hay un plazo, hasta mañana yo te doy, porque mañana lo voy a hacer. Pero muchas veces nosotros pensamos que vamos a tener otra oportunidad. Yo me convierto a Jesucristo después. Yo obedezco a Jesucristo después. Yo sigo las indicaciones de la palabra de Dios después. Y eso lo hacemos sencillamente porque somos cacoduros. Porque subestimamos o menospreciamos la urgencia de Dios. Dios tendrá prisa en que yo llegue a Él, pero yo no tengo prisa en llegar a Él. Dios tendrá prisa, pero yo no. Y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. El Señor dice en el versículo 5, Jehová fijó plazo, diciendo, mañana hará Jehová esa cosa en la tierra. Y está hablando de la peste que venía. ¿Y saben qué? Versículo 6, al día siguiente, Jehová hizo aquello. Nunca miente. Nunca el Señor va a mentir. Cuando Él en su palabra dice una cosa, dalo por un hecho. Por eso es que nosotros sabemos que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Si Él dice que el que creyere en el Señor Jesucristo arrepintiéndose de sus pecados será salvo, nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, confiamos en el Señor Jesucristo para la salvación de nuestras almas y somos salvos, punto. Porque es así, porque Él lo dice. Pero ¿saben una cosa? Muchas veces nosotros actuamos con una insensatez tremenda cuando pensamos que vamos a tener una oportunidad adicional. Dios lo hizo al otro día y el inminente riesgo de muerte que había sobre el ganado, sobre las personas que estuvieran en la calle y sobre todo el mundo en Egipto, dice, este cabezadura, este tosudo de Faraón, lo menospreció completamente. La palabra de Dios nos enseña que nosotros no sabemos lo que va a ser del mañana. Que nuestra vida es como una neblina que aparece por un poco de tiempo y que luego se desvanece. Y que en consecuencia, en cuanto a las cosas espirituales, no debemos hacer planes para el mañana. Porque el verdadero cristiano no sabe lo que Dios tiene para con él. La Biblia dice que no sabe de dónde viene o hacia dónde va aquel que es nacido en el Espíritu. Los planes están bien para este tiempo, hasta tanto Dios nos permita, para el trabajo, para los hijos, para la educación, pero para tu alma, no puedes esperar hasta mañana. La muerte es inminente, la condenación es inminente, el riesgo es fatal. Y si lo menosprecias, pues sencillamente va a sucederte que al contrario de lo que le sucedió a los hijos de Israel, que dentro del territorio y el ámbito de, Israel, de la población de Israel no murió ni uno, dice el versículo 6. Sin embargo, en Egipto vino el juicio y la muerte se presentó. Al otro día de inmediato. Por eso insistimos en que Faraón era un hombre tosudo, un hombre sumamente tosudo, terco, pura y simplemente terco. Cuando una persona rechaza las evidencias del poder de Dios, dice el texto aquí en el versículo 7, que Faraón envió a ver si había sucedido lo que Dios le había dicho, que dentro del territorio de Gosén, o sea, donde vivían los israelitas, no había habido ninguna víctima, no
No había muerto ningún animal allá. Y vinieron donde Faraón y le dijeron que sí, claro. Él lo constató. Por eso es que la fe no puede ser por vista. Por eso es que nunca los milagros producen una verdadera fe. Por eso la Biblia dice que nuestra fe tiene que estar basada en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, en lo que Dios dice, lo cual yo creo porque proviene de Él. Pero no en cuanto a aquellas cosas que vemos, que experimentamos, que soñamos, que sentimos o que creemos o que pensamos. Este faraón habría de rechazar la evidencia. No obstante, él envió, versículo 7, entonces Faraón envió y aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Dice el mismo texto, versículo 7, ¿lo tienen? Ustedes me siguen con sus Biblias. Dice, más el corazón de Faraón se enterneció, ¿verdad? Sacó duro y no dejó ir al pueblo. Él fue, lo constató, recibió el daño, fue a ver si era verdad que los otros no lo habían recibido, conforme a la advertencia que Dios le había dado. Y con todo definitivamente no dejó ir al pueblo. Se trata ciertamente de tosudez, cuando nosotros, a pesar de las evidencias de que la religión es ineficaz completamente para resolvernos los problemas que tenemos el género humano, sin embargo nos asimos de ella y permanecemos en ella. A mí me llama la atención lo que le fue sucediendo de una manera gradual a aquellos sacerdotes, hechiceros, magos de Egipto. La casta de los hechiceros era la casta sacerdotal. En un principio, cuando Moisés hizo un milagro con su báculo, con su vara, la cual echó en tierra y se volvió serpiente, dice la Escritura aquí que los hechiceros en Egipto hicieron lo mismo. Consecuentemente, Faraón tenía razón para decir, eso no es nada, eso lo hace cualquiera. Los míos lo hacen. Mi religión es capaz de eso. Posteriormente, nosotros vemos que cuando vinieron las primeras plagas, pues lo que hicieron fue agravar el problema. Porque si había sangre en el río, ellos produjeron más sangre todavía, y si había ranas, hicieron que vinieran más ranas y más piojos también, con sus encantamientos, con sus artes ocultas. Pero llegó un momento en el cual dice, esto es dedo de Dios, aquí está Dios metido, esto no es cualquier cosa. Y los propios religiosos tuvieron que reconocer que no podían. Y ahora dice el texto acá en el versículo 11, que los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del salpullido, con la segunda plaga que estamos viendo hoy. Porque hubo salpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Sencillamente, eso es lo que se llama declararse incapaces para sanarse a sí mismos. Aquello de, médico, cúrate a ti mismo. Como en una ocasión, algunos incrédulos le dijeron al Señor Jesucristo que en sí tenía el poder, no solamente para despegarse de esa cruz, aunque no lo hizo por amor a nosotros, sino también para retomar su vida y resucitar lo que sí hizo por amor a nosotros. ¿Saben algo? Permanecer asiduo a una religión, porque simplemente esta es mi religión. No habían seres más religiosos que los egipcios. Ustedes tienen todas las evidencias arqueológicas, donde todas están referidas a sus divinidades, a sus credos, a sus prácticas religiosas. No habían seres más religiosos que los egipcios. Y Dios está demostrándole que todo esto es pura falsedad. Está atacando con cada plaga cada una de las divinidades egipcias. Y está inhabilitando completamente y desacreditando a sus propios magos y hechiceros. Y sin embargo, el faraón, cabeza dura, tosudo, terco, intransigente, testarudo, ahí permanece. Ahí permanece. Ya estos hechiceros ni siquiera podían pararse porque ellos mismos eran víctimas de los juicios de Dios. No en vano dice el Señor, ay de aquellos que son ciegos y guías de ciegos. Ay de aquellos fariseos hipócritas que por afuera, pero por dentro son muy distintos. Dice, estos recibirán mayor condenación. Mayor condenación. Es absurdo. Es cabeza dura, es ser tosudo permanecer en una religión que realmente no te da una respuesta. De ninguna manera puede satisfacer las necesidades de tu ser, de tu alma, de tu espíritu.
no puede de ninguna manera conectarte con Dios. Por eso estamos viendo que este faraón era un hombre tosudo. Fíjense que hay algo que llama mi atención, a ver si ustedes también lo notan, y es que en el versículo 12 dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová había dicho a Moisés. Es la primera vez que aparece esta expresión. Hasta ahora hemos visto que una vez y otra vez y otra vez el corazón de Faraón se endurecía, punto. Y ahora el Señor le da de su propia medicina. O sea, esta acción de Dios es consistente perfectamente bien con la naturaleza malvada del corazón que había rechazado una y otra vez el mensaje de Dios. Alguno dirá, bueno, pero si fue Dios que lo endureció, no hay nada que hacer. Es que esto va perfectamente acorde con el libre albedrío de aquel que una vez y otra vez había endurecido voluntariamente su corazón. Solamente que Dios lo sabía de antemano y lo había advertido Moisés. Pero no fue de ninguna manera que Dios lo obligó a ser testarudo, a ser tosudo. No, simplemente él lo era. Y llegó un momento en que porque lo era, Dios le dijo, lo vas a seguir siendo. ¿No te asusta eso si tú no has recibido a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador? ¿No te asusta eso? Pensar que puede ser que llegue un momento que por cuanto tú una vez y otra vez has rechazado entregarte, supeditarte, inclinarte delante de Dios y pedir perdón por tus pecados. Puede ser que llegue el momento en el cual el Señor dice, se te acabó. El plazo ya se fijó y definitivamente tu corazón va a seguir rechazándolo. Yo me voy a ocupar de eso. Cada una de las plagas posteriores solamente van a confirmar que se le acabó su tiempo a Faraón para arrepentirse, para rectificar, para reconocer la majestad de Dios. Se le acabó su tiempo. Óyeme, a mí me daría, si yo estuviera con la más remota idea, o duda, mejor dicho, con la más remota duda, de si mi alma iría a la presencia del Señor el día que yo falleciera, de si Jesucristo reina o no reina en mi corazón, de si mis pecados han sido o no perdonados. Por la más remota duda, pensar que el Señor puede hacer que yo permanezca en esa situación en consecuencia de mi actitud previa. Óyeme, yo estaría temblando. Yo no perdería tiempo. Yo no perdería tiempo. Pero se trata de tosudez, ciertamente, cuando la soberbia es lo que prevalece. Cuando el hombre se tranca en una posición y cuando no se doblega delante del Señor. La Biblia lo dice, Dios le presenta resistencia a aquellos que son soberbios, así como abre los brazos para aquellos que son humildes. Y cuando un soberbio encuentra una fuerza igual y contraria, pero no es igual, mayor y contraria, ¿qué es lo que hace? Sencillamente empuja más fuerte y se tranca aún más. Porque a Dios no lo vas a poder mover de su lugar de ninguna manera. Es tosudez cuando se pierde el temor a la palabra de Dios. Fíjense la misericordia de Dios. Aún en medio de un mundo egipcio, una sociedad completamente pagana, Dios manifiesta su gracia, como dice la Escritura, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Dios manifiesta su misericordia y su gracia común. Cuando en el versículo 20 dice que de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo subir sus criados y sus ganados a su casa. Y esos siervos de Faraón no recibieron el daño de esta plaga. ¿Lo leen conmigo? Versículo 20, ¿lo ven? Iba a llover fuego, no lluvia, no fuego, y no granizo cualquiera, sino, dice, iba a ser una plaga, como dice literalmente aquí, una plaga gravísima, iba a caer trozos enormes de granizo en un lugar donde eso no sucede. Ustedes saben que es desértico. El territorio egipcio es desértico, es puro desierto, ahí no llueve. Si no fuera por el Nilo, no hubiera vida en ese sector. Y el Señor lo haría. No podía caber duda que venía de parte de Él. Los que
tuvieron temor a la palabra de Jehová, que dijeron, bueno, hay que tomar en cuenta lo que Dios dice. Hicieron caso a Moisés y recogieron sus ganados. Pero hay otro grupo, que son los que están en el versículo 21, cuando dice, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo, y estos lo perdieron todo, absolutamente todo. Y esto sudez, cuando nuestro corazón no lo ponemos en la palabra de Dios. Me encanta esa expresión, me encanta. El que puso en su corazón la palabra de Jehová. Fíjense qué interesante, no dice en sus oídos. El que prestó atención, ¿no? Dice, tomó el mensaje del Señor y lo colocó aquí. ¿Y cómo sabemos que lo colocó ahí? Porque obedeció. Creyó que lo que decía Dios iba a pasar y dice, yo voy a recoger mi vaca, yo voy a recoger mis ovejos, voy a recoger a mi personal y voy a recoger a todo el mundo porque Dios está haciendo una advertencia. Cuando Noé fue pregonero de justicia, solamente 8 personas fueron salvadas del diluvio. Los demás no le creyeron a Moisés, no le creyeron a Dios, que mandó a Moisés a advertir sobre el juicio que venía. Así dice la Biblia, que en los postreros tiempos muchos no creerán al mensaje de que el Señor Jesucristo viene a juzgar a la tierra con granizo y fuego. Muchos de estos juicios, por no decir todos, tal vez son todos, no recuerdo ahora, en alguna ocasión lo estudié, pero tengo temor de equivocarme. Pero vamos a quedarnos con lo de muchos. Muchos de estos juicios que nosotros vemos que se están desarrollando sobre la nación de Egipto, en el tiempo de Moisés, la Escritura enseña en el libro de Apocalipsis que se van a repetir en los postreros días sobre la humanidad completa. Todo esto. Juicios de Dios, plagas, tormentos de diferentes, gran tribulación habrá sobre la tierra. Y saben una cosa, cuando no se tiene temor a la palabra de Dios, cuando no se está dispuesto a tomar esa palabra y aplicarla en los corazones, pues sencillamente se está evidenciando que se es un cabeza duro, un tosudo. Y los hombres pensarán solamente hablan masculino, no, en masculino y en femenino también. Tosudos o tosudas, cuando nosotros no atesoramos la palabra de Dios, cuando no la tomamos en cuenta, cuando hacemos caso omiso. La Biblia lo dice, bueno, sí, está bien, ¿y? Pero qué distinto. Aquellos siervos de Faraón que pusieron en su corazón la palabra del Señor, esos fueron librados. A pesar de que eran incrédulos. Más vale que comiences a poner caso a lo que la Biblia dice. Estoy concluyendo ya. En el versículo 27 dice que entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. ¡Oh, qué maravilla! Parecería que hay una confesión, que hay un arrepentimiento. Pero óyeme, reconocer una falta no es necesariamente un arrepentimiento, y mucho menos ejercer fe en Dios. Atiéndame bien. Mi madre tenía un refrán que repetía una vez y otra vez, decía, el que reconoce sus defectos es virtuoso. Consecuentemente yo soy virtuosa porque yo reconozco mis defectos. Bueno, está bien, perfecto. Pero eso no significa de ninguna manera arrepentimiento. Reconocer, aún confesar y arrepentirse es otra cosa. Para que haya arrepentimiento tiene que haber contrición, tiene que haber dolor por el pecado y tiene que haber la disposición de buscar el perdón. Y esto no estaba en este hombre de ninguna manera. Así que cuando la hipocresía falsifica lo que es el genuino arrepentimiento, se está manifestando que se tiene una tosudez de corazón. Que el carácter, sin lugar a duda, es terco, intransigente, engañoso, testarudo. Porque él estaba tratando, por así decirlo, de manipular con falsas promesas. La Escritura enseña aquí en el versículo 28 que le llega a decir a Moisés y a Aarón, orad por mí a Dios para que cesen los truenos y el granizo, y yo os dejaré ir. Oye, con Dios no se negocia.
Tú no puedes decirle al Señor, Señor, yo voy a permitir que tú salves mi alma y me libre del infierno y de la condenación. Si tú me concedes, Señor, ¿verdad?, que yo saque de esta crisis de salud que tengo. Y si yo salgo sano, Señor, yo me voy a entregar a ti. Ajá. Sí, Señor, mira, si tú me permites que mi hijo o mi hija deje ese vicio y esa droga, yo me voy a entregar a ti. Ah, Señor, si tú me concedes una estabilidad económica con la cual yo pueda ya decir, yo me entrego a Cristo porque ya no tengo que preocuparme, yo lo voy a hacer. ¿Vas a negociar con Dios? Hay que ser muy tosudo para pretender manipular a Dios. Es absurdo. Y en este caso nosotros vemos que había una hipocresía en primer lugar en el corazón de Faraón y además de esto había un intento de querer negociar o manipular a Dios. Dios es Dios. A Él no lo podemos engañar. No puede burlarse ningún ser humano de Dios. Dios no puede ser burlado. Hay que tenerlo presente esto. Consecuentemente, pensar que podemos engañar a Dios es algo que es completamente una absurdidad. No un error, algo que hay que ser muy cascoduro, muy absurdo para pensar que se puede. Fíjense lo que hace el faraón, versículo 30. Dice, lo que le dice Moisés en el versículo 30. Cuando él dice, orad por mí a Dios, después le dice, le responde Moisés. Dice, yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová. Yo voy a ir y yo voy a orar a Dios. Y yo voy a levantar mis manos. Y así como yo levanté mis manos por orden del Señor y comenzó a caer granizo y fuego, y yo me imagino qué tipo de tormenta era eso. Al punto tal de que ya no sabían qué hacer ni dónde meterse, desesperado. Dice, vamos a entrar en negocio. Si el Señor me saca de esta, yo voy a complacerlo, yo lo voy a dejar ir. Dice, yo sé, yo lo voy a hacer, yo voy a orar al Señor. Yo voy a levantar mis manos para que cese el granizo y el fuego. Pero yo sé que ni aún en esta vez tú vas a temer a Dios. Llega el momento en que aún la capacidad de asombro desaparece y que nos acostumbramos a vivir en medio del pecado y ni aún así tememos a Dios. Llega el momento en el cual ni aún el juicio permanente de Dios en nuestras vidas, cuando vemos que las cosas andan de mal en peor, nos hace reflexionar, humillarnos delante del Señor, de poner la soberbia y decir, Señor, me entrego a ti incondicionalmente, para que tú reines en mi vida. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que podemos mantenernos en esa obstinación y dureza de corazón, que no van a hacer otra cosa que sentenciarnos a la muerte y a la condenación. ¿Qué vino sobre Egipto? Muerte. Versículos 34 y 35, viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los huevos y los truenos. Versículo 34, ¿están conmigo? Viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, ¿qué dice luego? Caco duro. Se obstinó en pecar, endureciendo su corazón, él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. El apóstol Pablo en Romanos, hablando sobre la condenación del hombre y sobre el hecho de que cada uno es responsable de su pecado, dice, ¿piensas tú, oh hombre, tú que juzgas lo que tal hacen y haces lo mismo? Tú que dices, eso está mal hecho, pero tú lo haces también. Dice que tú escaparás al justo juicio de Dios. ¿O es que tú menosprecias la riqueza de su benignidad, de su paciencia y de su longanimidad, ignorando que su benignidad, el hecho de que Dios no te acabe de fulminar, lo que debe guiarte es un arrepentimiento? Pero dice luego, y estoy hablando de Romanos capítulo 2, versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo y para el día de la ira de Dios, ira en aquel día de la revelación del justo juicio de Dios. En otras palabras, dice que Dios terminará pagándole a cada quien conforme a sus obras.
Estoy parafraseando, lógicamente. Voy a concluir con lo siguiente. Yo no quiero ofenderte de ninguna manera. Lo último que está por mi mente es que tú salgas de aquí disgustada o disgustado. Lo último que yo puedo querer es eso. Pero yo no quiero engañarte. Estás actuando de una manera testaruda cuando te empecinas en rechazar el llamado de Dios. Eres un tosudo o una tosuda cuando una vez y otra vez, por lo menos cada domingo que vienes aquí, tú recibes una invitación a entregarte a Cristo. Y si todavía tú no has dicho, yo me entregué a Cristo, yo me convertí, me arrepentí de mis pecados, acudí a Él para que me salvara, reconocí que solamente Él puede perdonarme y darme vida eterna, y se lo dije, y Él vino a mi corazón, es porque no lo has hecho. Si no lo dices es porque no lo has hecho. Que no hay nadie salvo que no proclame su salvación. Es realmente tosudez. Y yo me pregunto hasta cuándo esa tosudez tuya va a impedir que la gracia y la misericordia de Dios te alcance. Si Dios no te alcanza, te echa el brazo, te tira la mano, nunca vas a poder salir del pecado y de la condenación. Nunca, nunca. ¿Hasta cuándo vas a permanecer intransigente, rechazando la palabra de Dios? Tal vez la oye, pero si oye lo que Dios dice, como no le quedaba más remedio a Faraón que oírlo, y después no obedecía, no atesoraba en su corazón, no ponía por obra lo que Dios decía, pues es como si no la oyera. Y hay muchos que permanecen en esa intransigencia, que sencillamente no están dispuestos a ceder frente al llamado de Dios. Rechazan a Dios, rechazando su palabra y rechazando su llamado. Por eso es tosudez y es testarudez el no reconocer la necesidad de perdón, reconocer el pecado que hay en nosotros y reconocer a Jesucristo como su Señor, su Salvador, su Dios, el único que puede cambiar tu situación. Dice la Biblia que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Jesucristo. Solamente Jesucristo. Solamente Jesucristo. Que tu tosudez, en otras palabras, que tu terquedad, en otras palabras, que tu intransigencia, tu testarudez, tu cabezadura, no haga que tú permanezcas separado de la gracia de Dios, de la comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo. No seas como Faraón. No le fue bien a Faraón. No le fue bien. Amén. Vamos ahora. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Tal vez esta mañana tú quieres decirles al Señor que has cambiado tu actitud y que estás dispuesto a obedecerle en todo. Tú sabes que Él quiere que tú reconozcas tu pecado y reconozcas la necesidad que tienes de ser perdonado. Pues hazlo. Habla con Él. ¿Dónde estás? Ahí sentado. En lo íntimo de tu corazón, en privado, dile: Señor, estoy dispuesto incondicionalmente a supeditarme a tu autoridad, a recibir tu perdón y a convertirme en tu seguidor. Tú conoces mi pecado, perdóname, Señor. Hazme una nueva criatura, una nueva persona. Cámbiame, Señor. Oh, Señor, no permitas que mi corazón se endurezca. No lo endurezcas tú, Señor. Abandono mi religiosidad. Abandono mi autosuficiencia. Me despojo de mi soberbia, Señor. Me humillo delante de ti. Y te pido que me perdones y me salves. Tal vez esta mañana has querido orar así al Señor.
si así lo has hecho. Entonces, con un Dios que no falla en cada una de sus promesas, puedes tener la certeza del perdón. Porque Él mismo lo dijo, que todo aquel que arrepentido invocar el nombre del Señor Jesucristo para salvación, sería salvo. Padre, oramos a ti en esta mañana dándote gracias por tu palabra y por la oportunidad que tenemos, Señor, de recibir el testimonio de aquellos que enterneciste sus corazones, que no procedieron, Señor, con tosudez, con testarudez, que se doblegaron delante de ti y a los cuales tú acudiste, Señor, con toda tu gracia y toda tu misericordia. Gracias por el testimonio que a seguida vamos a tener mediante el bautismo de estos hermanos, de haber muerto y ser sepultados para la vieja vida, la vida del pecado, la vida en Egipto, Señor. Y haber resucitado, nacido para una nueva vida en Cristo Jesús. Te ruego, Señor, que tú bendigas su testimonio en todos los sentidos, Señor, sobre ellos, sobre su descendencia, sobre sus amigos, compañeros, hermanos, progenitores. Y te damos gracias, Señor, por esta oportunidad y este privilegio que tenemos como iglesia local de recibirles. Y con esto glorificamos, Señor, tu nombre, porque tú eres que lo haces todo. Bendícenos lo que queda de esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.